Vamos a tratar en esta pequeña conferencia un tema importante y muy actual, y es la neurodidáctica y los estilos de aprendizaje. En la Universidad del Norte de Barranquilla se defendió no hace demasiado tiempo una tesis doctoral de Yao Fen y comenzaba recordando un texto de Confucio, un pequeño cuento, una anécdota que me parece que nos enfoca muy claramente lo que pretendemos hacer aquí en este momento. Estaba Confucio con uno de sus discípulos después de una clase, cuando se acercó otro discípulo y le pregunta: maestro, si me hacen una proposición, ¿debo llevarla a cabo inmediatamente? Y le respondió Confucio: mira, mejor es que consultes con tu padre, con tu hermano mayor, y después ya verás si merece la pena que respondas de inmediato o lo tienes que pensar un poco más. Al poco tiempo llegó otro discípulo y le hace esta pregunta: maestro, si me hacen una proposición, ¿debo responder de inmediato? Y le dijo Confucio: efectivamente, en cuanto te hagan de esa proposición, adelante y responde a eso que te proponen. Cuando se marchó esta segunda persona, le dice el discípulo que estaba ya de antes con Confucio: maestro, ¿cómo es posible que con dos preguntas iguales les hayas dado dos respuestas diferentes? Le dijo Confucio: mira, el primero que vino era una persona demasiado rápida, activa, impulsiva, poco reflexiva. Por eso le animé a que hablara con su padre y con su hermano mayor, y entre todos buscaran la respuesta adecuada. En cambio, el segundo, lo que era ya un hombre reflexivo, que tenía claros sus objetivos y podía responder de una manera inmediata. Y es que a cada persona hay que responderle según sus necesidades, según sus objetivos, según su manera de ser. Por eso, dentro de la pedagogía en China, ha quedado como una gran frase, un gran refrán, de que a cada estudiante hay que enseñarle según cómo es, según sus necesidades. Por eso nosotros hoy, al pensar en la neurociencia, el estudio del cerebro, nos hemos acordado de cómo es cada persona y cómo hay que atenderle a esa persona de una manera diferente. Es lo que nosotros, hace tiempo ya, estamos trabajando con los estilos de aprendizaje y otras muchas personas y otros muchos investigadores. Buscar las características de aprendizaje de cada estudiante o de cada persona y según eso vamos a ayudarles en el aprendizaje. Decíamos que hablaríamos de neurociencia. Es un término que se aplica a la ciencia que se dedica al estudio, observación y análisis del sistema nervioso central del ser humano. Es curioso que, siendo uno de los órganos más importantes, se ha estudiado todavía poco. Son miles y miles de neuronas, de conexiones neuronales que todavía no sabemos demasiado de ellas y que están condicionando toda nuestra vida. La neurociencia deriva de una palabra griega que es neuroske, que significa nervioso, y de ella también derivan muchos términos que utilizamos continuamente, como neurología, neuropatología, neurosis, neuronas, etc. Y es que el cerebro es un órgano plástico por el que se puede introducir la neutrogénesis a través del desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales. Es fundamental. El cerebro es el órgano donde se encuentran esas habilidades cognitivas y emocionales. Fijémonos en esas dos relaciones, lo cognitivo y lo emocional. Ha habido épocas en que se dividían de una manera drástica el sentimiento de lo que llamaban la razón. Cada cerebro es único, diferente en su maduración.
por lo que debemos ofrecer una educación diferenciada en función de las habilidades, talentos e intereses de cada estudiante. Por eso encontramos hoy muchos libros, muchas investigaciones sobre estos temas. Por ejemplo, Cómo aprende el cerebro, Brain Gym, gimnasio con el cerebro. Y es una palabra que la neurociencia se ha ido incluyendo en muchos aspectos concretos de las ciencias. Por ejemplo, ya se habló en la década de los 80 de neuromarketing, también de la neuroeconomía, también hemos hablado de la neuropolítica, neuroética, neuropsicología, neurosociología, neuroergonomía, neurosabiduría, neuromímesis. Nosotros hoy vamos a pensar en la neurodidáctica. Neurodidáctica porque somos educadores y tratamos de aplicar esos estudios cerebrales y esos estilos de aprendizaje a nuestros estudiantes. ¿Cómo tenemos que enfocar la manera de enseñar? ¿Cómo tenemos que enfocar la manera de aprender? En este sentido ya ha habido aplicaciones e investigaciones para unir ambos temas. Por ejemplo, cerebro y aprendizaje, o How the Brain Learns, cómo aprende el cerebro, son investigaciones que buscan precisamente esta unión entre cerebro y aprendizaje. Entre las muchas investigaciones que hay sobre esta temática, que ahora llamamos también neurodidáctica, hay muchos autores que están insistiendo hoy en esta importancia. Tenemos que buscar la forma más adecuada para enseñar, para que el alumno aprenda. Ya lo decía Confucio, ya el año 500 a.C., hay que enseñar a cada uno según sus características, según la forma en que él vive, siente, entiende e interpreta. Neurodidáctica, ¿qué supone? Neurodidáctica con los estilos de aprendizaje es un cambio en el paradigma educativo tradicional. Modificamos los modelos arcaicos y tradicionales de enseñanza que no consideran todavía las bases neurales que subyacen al aprendizaje. Si nosotros queremos aprovechar las investigaciones cerebrales, tenemos que saber cómo se hace esta aplicación. Por eso hay investigadores que escriben, por ejemplo, neurociencia en la escuela o cómo descubrir la neurodidáctica. Son dos de las muchas investigaciones que hay sobre esta temática. Algunos de ellos ya nos adelantan principios de esta neurodidáctica. Vamos a destacar algunos, por ejemplo. El aprendizaje requiere un papel activo del que aprende. No puede ser que ya sigamos manteniendo siempre un modelo verticalista, profesor habla, estudiante escucha, toma nota y procura recordar lo que el profesor dijo. El aprendizaje requiere respeto a los ritmos, intereses, nivel y necesidades de cada uno. Para que se produzca un verdadero aprendizaje es fundamental que los estudiantes sean los protagonistas del proceso y los responsables de ese proceso de aprendizaje. Es una corresponsabilidad de docente y discente en este proceso. Por eso el aprendizaje requiere exploración, requiere búsqueda de sentido, razonamiento y comprensión. Una mera exposición de contenidos no es aprendizaje. Enseñar una bicicleta, por ejemplo, para que un niño aprenda a montarla, no es bastante. El niño tiene que montar en esa bicicleta, ser ayudado por la persona, por su padre, para que no se caiga, pero él mismo es el que tiene que dar a los pedales y tiene que continuar y tiene que ir adelante. Por eso también decimos que no se puede olvidar que las emociones tienen una gran implicación en el aprendizaje. Si a una persona, a un estudiante, le gusta o le interesa una temática, la va a aprender mucho mejor y mucho más fácilmente. Quizá, si no tiene una buena relación emocional con su profesor,
no va a poder aprender porque lo que encuentra es una pared, encuentra un bloqueo. ¿Cómo funcionan las neuronas en todo este proceso? Creemos que es un elemento imprescindible que algunos autores ya lo han investigado. Por ejemplo, ahí os cito dos: la neurociencia educativa o la neurociencia cognitiva, dos investigaciones específicas en el tema que ahora mismo estamos comentando, como neuroeducación, de Francisco Parra, o descubrir la neurodidáctica. Son elementos de autores que ya han profundizado largamente en esta relación de lo que significa la neuroeducación, la neurodidáctica, la neurociencia para el aprendizaje. Y ahí viene cuál es nuestro enfoque de los estilos de aprendizaje. ¿De qué partimos? Cualquiera que ha impartido una clase sabe que cada estudiante aprende de una forma diferente. Hay quien aprende trabajando y escuchando y profundizando en algunos aspectos, haciendo las cosas, otros lo tienen que comentar con sus compañeros, otros tienen que hacer más lecturas. Cada uno está aprendiendo de forma diferente. Eso cualquiera se ha dado cuenta en la clase. Y hay gente que dice, bueno, si yo explico a todos igual, ¿por qué unos me entienden y otros no? ¿Por qué unos siguen y consiguen el aprendizaje y los otros no? Porque cada uno aprende de forma diferente. Y eso es la metodología de los estilos de aprendizaje, que parte de las diferencias individuales. Por eso hablamos de pedagogía centrada en el alumno. El alumno piensa, siente, aprende de manera diferente. Yo como profesor, yo como docente, tendré que entender cómo él está aprendiendo. Y según eso, enfocaré mi manera de dar clase o mi manera de llevar la metodología en el aula o hacer mi diseño instructivo según cómo cada uno se está comportando. Partimos pues del somos diferentes. Una frase, por cierto, muy importante y muy del día de hoy. Evidentemente somos diferentes, aprendemos de manera diferente. Pero la metodología de los estilos de aprendizaje te añade otra idea. Si aprendemos de forma diferente, también decimos que se pueden diagnosticar las formas de aprender de un estudiante. Y esto es muy importante. Es decir, no es que cada uno sea absolutamente distinto, sí que lo es, pero hay patterns, hay elementos, hay modelos comunes que son para varias personas similares o muy cercanos. Y entonces ahí, porque hay formas de diagnosticar, aparecen una serie de elementos y de cuestionarios o de recursos para diagnosticar las formas de aprender. Utilizamos la palabra estilo. ¿Para qué? Para describir los diferentes modos de aprender. Usamos esa palabra estilo que se utiliza para otras muchas cosas. Podemos hablar de estilo arquitectónico, estilo musical, el estilo de moda, estilo deportivo, de muchas cosas. También hay un estilo de aprender. Utilizamos ese mismo recurso. Y también han aparecido diversas clasificaciones y diversas taxonomías. Por ejemplo, nosotros nos vamos a centrar en una taxonomía que empezó con Cole, luego fue mejorada por Honey y Mumford, y nosotros con un cuestionario específico de estilos de aprendizaje es la que estamos aplicando y a la que luego nos vamos a referir muy brevemente. Hay otras taxonomías. Por ejemplo, Felder se ha centrado sobre todo en alumnos de ingeniería, Willis y Hudson han trabajado temas, por ejemplo, de niños más pequeños, pero con taxonomías que son a veces complejas para llevar adelante, porque tienen demasiado número de diferentes estilos de aprendizaje. Y he dejado para el final una mención al VARC, visuales, auditivos, lectores o readers y kinésicos. Esta es una de las taxonomías que ha tenido más éxito porque ha tenido mucha facilidad para entenderse. Digo éxito no porque sea ni mucho menos
la más adecuada, sino que es bastante obvio que hay gente que aprenda mejor con aspectos visuales, otros con auditivos y otros con kinésicos. El problema de esta taxonomía es que es obvia, evidentemente, pero que no nos aporta demasiadas cosas. La mayoría de las investigaciones están diciendo hoy que el 80% de los estudiantes hoy son más bien visuales, hay un grupo de auditivos y sobre todo en los más de edad más joven hay los kinésicos. Y cuando se estudian esas tendencias de los estilos de aprendizaje nos encontramos con dos tipos de enfoques. Esto es importante también comprenderlo, porque en la literatura aparece gente que habla y escribe sobre lo que llaman estilos cognitivos y otros en estilos de aprendizaje. ¿Qué es? ¿El cognitivo y el estilo de aprendizaje son lo mismo, es distinto? Cuando analizas este tipo de literatura académica, vemos que los aspectos cognitivos los enfocan sobre todo aspectos desde la psicología, mientras que cuando se habla de estilos de aprendizaje estamos centrándonos más en aspectos de la didáctica. Y nosotros al hablar hoy de estilos de aprendizaje lo que decimos es que el estilo cognitivo más las estrategias de aprendizaje es lo que conforma un estilo de aprendizaje. El estilo cognitivo es algo que permanece, que dura, algo que es, digamos, casi innato, que es difícil de cambiar, mientras que nosotros podemos manejar y cambiar las estrategias de aprendizaje. El estilo cognitivo está unido a la fisiología y no varía gran cosa a lo largo de los años, mientras que las estrategias de aprendizaje, las que los individuos desarrollan para ajustar el material de aprendizaje a su estilo cognitivo, sí que varían y sí que podemos aprenderlas, adquirirlas, mejorarlas. Cuando hoy hablamos de estilos de aprendizaje, según nuestro enfoque, pensamos que son los rasgos cognitivos, es decir, de conocimiento, afectivos, por eso hablábamos de la importancia también del sentimiento, de lo afectivo para poder aprender, y por supuesto fisiológicos, que nos sirven como indicadores relativamente estables de cómo perciben, interaccionan y responden los discentes en sus ambientes de aprendizaje. Toda esta definición se centra también en los ambientes de aprendizaje, en qué contextos están aprendiendo. Por eso cuando comparamos, por ejemplo, investigaciones de estilos de aprendizaje de estudiantes de Europa o estudiantes de Iberoamérica con los estudiantes, por ejemplo, de China o estudiantes de la India o estudiantes de otras zonas, que tienen un estilo de ambiente de aprendizaje muy distinto, Corea del Sur, por ejemplo, entonces también influye de una manera muy importante en la manera de aprender. Nuestro enfoque, siguiendo la línea, como decíamos, iniciada por Cole, Honey y Mumford, diferencia 4 estilos de aprendizaje: estilo activo, reflexivo, teórico y pragmático. Y cada uno, en este cuadro que tienen ahí, les hemos puesto unas características, 5 características. La ventaja de este esquema es que tiene lo que llamamos la usabilidad. Es fácil de utilizar. Si nosotros nos encontramos con una taxonomía que tiene 16 estilos de aprendizaje, o una taxonomía que para encuadrar a un estudiante hace falta una semana de estudio individualizado, pues a ver qué docente puede dedicar una semana a un solo estudiante, o a ver quién puede tener la capacidad de organizar 16 estilos de aprendizaje diferentes. Si nosotros tenemos 4 estilos de aprendizaje, según esta taxonomía, es un elemento mucho más asequible. Si tenemos un elemento de diagnóstico, como es el CHAEA, que permite hacer el diagnóstico en un tiempo razonablemente breve, podremos tener una aplicabilidad rápida y fácil para el docente en el aula. Una palabra quiero decir sobre
las críticas, que han aumentado en algunos años hacia los estilos de aprendizaje. Y es curioso que prácticamente parten de un autor en concreto, que es Pazler, que escribió un artículo que ha tenido mucho éxito por el título, que se llama El mito de los estilos de aprendizaje. La palabra mito es atrayente, y incluso he escrito también algún artículo utilizando la palabra mito como el título, y es un tema que la gente lo ha leído y lo han ido repitiendo. ¿Qué encontramos a este tipo de críticas? La primera dificultad que vemos a estas críticas, el primer error, es que no diferencian los enfoques y taxonomías de los estilos de aprendizaje. Sus críticas se centran en las taxonomías sensoriales, el auditivo, visual y kinésico. Ahí es donde centran generalmente las críticas. Entonces, claro, cuando tenemos otros enfoques, eso no es inclusivo en esa crítica que nos hacen. Por otro lado, tienen frases, vamos a decir que atrevidas y por supuesto erróneas. Por ejemplo, dice alguno, como Pazler, no hay evidencia científica y faltan investigaciones. ¿Cómo es posible que digan eso? Por ejemplo, en ERIC aparecen más de 23.627 trabajos sobre estilos de aprendizaje. ¿Cómo pueden decir que no hay investigaciones si hay más de 20.000 trabajos? Pero además estas personas que citan y que critican habitualmente solo leen algunos textos en inglés. Estos otros 20.000 no los han visto. Todos los años que llevan escribiéndose en inglés tampoco. Y todas las investigaciones en otras lenguas como portugués, español, francés, alemán, italiano, absolutamente ignoradas. Todas las tesis doctorales que hemos hecho, por ejemplo, en español o en portugués, sobre estilos de aprendizaje, ignoradas. No pueden decir que no hay investigaciones y que no hay evidencia científica. Nosotros lo que intentamos, al ver todos los aspectos que nos favorece la neurociencia, la neurodidáctica, es comprender las diferencias en los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Tratamos de cambiar el estilo de enseñar de cada docente en las áreas y situaciones que lo requieran cuando esto sea posible. Esto es lo que tratamos de hacer. Queremos ayudar a los estudiantes a desarrollar todos sus posibles estilos de aprendizaje, facilitándoles su propio autodiagnóstico y favoreciendo y fomentando aquellos en los que tengan preferencias más bajas. Queremos tener personas capaces de aprender en cualquier situación, en cualquier tipo de contexto en el que se muevan. Así pues, como resumen y con algunas ideas finales, los estilos de aprendizaje son relativamente estables. Los hemos diagnosticado, vemos que hay taxonomías fiables, científicamente probadas, que atendiendo a los estilos cognitivos son relativamente estables, y cada uno de nosotros tiene una configuración propia de diferencias. No estamos poniendo etiquetas a ningún estudiante. Lo que buscamos es un perfil donde nos dice cuál es el nivel que tiene de aprendizaje activo, reflexivo, teórico o pragmático. Los estilos de aprendizaje, por cierto, van evolucionando a lo largo de la vida, desde un primer análisis que se puede hacer utilizando, por ejemplo, el diagnóstico de la doctora Evelise Portillo, lo que son las aplicaciones del CHAEA Junior para los alumnos de edades de primaria, o lo que es el CHAEA para alumnos más mayores. Y veremos cómo van evolucionando a lo largo de la vida. ¿Qué es lo que puede y debe hacer el profesor? Ayudar a moldear y mejorar las preferencias en estilos de aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo puede hacer esta tarea? Primero, adoptando una metodología plural. Aquí suelo contar la anécdota de uno de mis primos, que es profesor de filosofía del derecho, que cuando hablaba conmigo de este tema me decía: mira, Domingo, yo tengo una idea muy simple.
yo enseño a mis estudiantes como me gustaría que me enseñaran a mí. Y yo le digo a mi primo, vale, eso está bien contigo y los que tienen tu estilo de aprendizaje, pero los otros. Entonces, cuando el docente se hace también su propio diagnóstico y se da cuenta que su estilo de aprendizaje se convierte muchas veces en su estilo de enseñanza, por eso nosotros hablamos también de metodología, de los estilos de enseñanza, utilizamos una herramienta de diagnóstico preparada por el doctor Heijo. Entonces vamos a adaptar una metodología plural, es decir, diferente, que permita llegar a alumnos distintos. Utilizamos medios tecnológicos, utilizamos formas variadas para captar y procesar la información. Por ejemplo, si alguien tiene dudas, tenemos el Journal of Learning Styles con más de 3.500 páginas de estudios en esta dirección, de la cual también se les va a comentar en otros momentos, y ahí pueden encontrar otras muchas cuestiones. Cerramos esta presentación con las mismas observaciones que decía Confucio en la anécdota que les contábamos al principio. Él ya decía que había que atender a cada uno según sus características, según sus posibilidades. La neurociencia, la neurodidáctica, vuelve a insistir en esa personalización del aprendizaje y en ese centrarnos en el alumno. Por eso nosotros decimos que merece la pena incorporar a nuestras metodologías un elemento importante de la neurociencia que ya está presente en los estilos de aprendizaje.